Buenas tardes con todos. Gracias a la comisión por haberme invitado. Para mí es un gusto venir siempre a esta casa que es mi alma mater. Veo amigos, conocidos, siempre bonitos recuerdos desde mi etapa de formación de residente de pediatría y también de la subespecialidad. Creo que es un horario difícil porque la mayoría, mientras yo me esté exponiendo, va a estar pensando en qué va a almorzar, si le van a servir pollo a la brasa, si va a haber costillitas. Bueno, entonces vamos a hacer este tema un poco rápido. Vamos a hablar sobre el PARS y el reto que representa su manejo en unidad de cuidados intensivos. Esta es una imagen. Si no es la tierra que me vio nacer, es la tierra que me ha visto crecer. Piura, esta es la laguna de San Román en Sechura. Creo que cuando hablamos de PARS, todos pensamos en una imagen similar a esta. Aquí en uno de los médicos que nos dedicamos al cuidado crítico o al cuidado intensivo o la emergencia, nos han llamado y evaluamos a un paciente, le toman una radiografía, el paciente desaturando, con trabajo respiratorio y un pulmón parecido que eso, con infiltrados en la placa. Lo primero que se viene a la mente, a mí como intensivista, es el pronóstico del paciente. Antes del manejo, ver qué le voy a hacer, la causa subyacente, qué voy a hacer en el proceso y más o menos se le viene a la cabeza cuándo lo voy a retirar. Esta es la imagen de la clínica San Felipe, del show trauma. Cuando hablamos de PARS tenemos que recordar un poco de historia de la medicina. Ashbrook en 1967 describe por primera vez el ARS. Lo describe porque él notó que había pacientes que hacían disnea, cianosis, y que estos pacientes fallecían casi en su totalidad. Dentro de este grupo de pacientes, que fueron 12 pacientes, entonces un margen de población muy pequeña, hubo un paciente que tenía 11 años, y entre 15 y 19 años, 4 más, que podríamos ingresar dentro de la población pediátrica, ¿no? Pero aquí acuñan por primera vez el tema ARS, ¿no? Lo que es el síndrome de distrés respiratorio en el adulto, y sobre todo porque histológicamente había encontrado membrana hialina, similar a lo que era el distrés respiratorio del recién nacido. Pero notaron también que había síndrome de distrés respiratorio en la edad pediátrica y en diferentes, pero no estaba estudiado. 27 años después, en 1994, a partir de estudios posteriores que se hicieron, se reunió un consenso americano y europeo en el cual dieron las primeras definiciones tanto para ARS, y aquí ingresa por primera vez el término ALI, que definían aparte de lo que era el PAFI, ¿no? Si era menor de 300, era una injuria pulmonar aguda, y si era menor de 200, se estaban hablando de un ARS. Pero no describían en su totalidad lo que era la población pediátrica, siempre nosotros tratando de extrapolar generalmente de la población adulta. En el 2012, 18 años después, hay una definición importante, que es la definición en Berlín, que en mis tiempos de estudiante también lo empezamos a adaptar. Se dan los nuevos conceptos a partir de lo que es el PAFI y acuñan lo que es el término leve, moderado y severo para el ARS, definiéndolo así, con un presión mínimo de lo que es la presión al final de la aspiración de 5, donde ya había por ahí ingresado lo que es la ventilación no invasiva, incluso en los pacientes. Pero sobre todo, nos hablaban ya de mortalidad en el paciente. Si era leve, moderado o severo, podíamos acuñar un 30%, un 37% de mortalidad, 40% si era moderado, incluso 50% si es que era severo. En el 2015, los pediatras no nos queríamos quedar atrás, ¿no? Se reunió un grupo de estudiosos para poder dar definiciones que sean exclusivamente de la edad pediátrica, tomando toda la literatura que anteriormente se había estudiado y aquellos estudios que se habían realizado en pacientes pediátricos, sacan la conferencia de consenso sobre ALI pulmonar agudo pediátrico, y es así que nos dan esta nueva definición. El cuadro es similar al de Berlín, pero con ciertas diferencias. Acá va a excluir a pacientes de la edad perinatal o enfermedad pulmonar de la edad perinatal. Igual que Berlín, el inicio tiene que ser agudo dentro de los primeros 7 días. La falla respiratoria no debe ser complementada o explicada por falla cardíaca o sobrecarga de volumen. Las imágenes torácicas, a diferencia de la definición de Berlín, acá ya no te piden que sean bilaterales, lo que Berlín sí pedía, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando tú tienes un paciente y lo abordas, en la radiología no se desarrolla tan rápido el ARS. Cuando han tomado tomografías posteriores han notado que los infiltrados
pueden ser atelectásicos, pueden ser neumónicos, y es así que la población pediátrica es muy heterogénea, entonces no podemos cerrarnos en lo que es infiltrados bilaterales. En cuanto a la oxigenación, acá dos ingresos nuevos, ¿no? Que es el índice de oxigenación, que ya lo utilizábamos nosotros, los que nos realizamos en UCI, pero de repente los que se realizan cuidados críticos en otros ambientes no lo utilizan tan frecuente, porque ¿con qué frecuencia nosotros tomamos una gasometría? O sea, el paciente está con distrés y generalmente esperamos que el paciente esté muy cansado o con mucho trabajo para tomar una gasometría. Es por eso que este consenso, tomando este 30-40% de pacientes pediátricos que no se beneficiaban al inicio de una definición porque no tenían una gasometría previa, ingresan el ISO, que acá incluye la saturación de pulso oximetría en el paciente para definir leve, moderado, severo, y el índice de oxigenación a aquellos pacientes que ya están en ventilación mecánica que cuentan con una gasometría previa tomada. El índice de oxigenación en leves menor de 8, moderado de 8 a 16 y graves mayor de 16. El índice de oxigenación por saturación también menos de 7.5, de 7.5 a 12.3 y más de 12.3 en severo. También hacen hincapié en las poblaciones especiales, aquellos pacientes cardiópatas cianóticos que antes no eran ingresados dentro de la definición. Actualmente sabemos que los pacientes cardiópatas con cianosis también pueden hacer un ARS. Los criterios estándar para la edad, tiempo, origen del edema, imágenes, el deterioro agudo de la oxigenación no explicado por la enfermedad de base y la enfermedad pulmonar crónica, y también deterioro agudo de la oxigenación, que no tiene que ver con la edad de base, con la enfermedad de base del paciente, y aquellos pacientes que cursan con disfunción ventricular derecha, que tampoco son explicados por la enfermedad de base, están incluidos dentro de esta población. En cuanto a la prevalencia, 3.5 casos por 100.000 personas es lo que hablamos de incidencia en estos pacientes en la edad pediátrica. Una mortalidad de 33.7%, pero si nosotros nos vamos 40 años atrás, la mortalidad era cercana al 100%. Nos vamos 20 años atrás, un 80%, y actualmente en adultos incluso llega a estar entre 40 y 50%. Lo que está en el cuadrado es una estadística de Estados Unidos, donde hay 16 por 100.000 personas entre la edad de 15 a 16 años, 306 en 100.000 personas para la edad entre 75 y 84 años, o sea, las edades más longevas son las más vulnerables, y tienen 190.000 casos año en Estados Unidos. Pero vamos a ver que los pacientes que se ingresan a UCI, un 10 a 15% de los pacientes ingresados pueden desarrollar un ARS. Asimismo, un 20% de los pacientes ventilados pueden desarrollar un ARS. En cuanto a la etiología, y esto es importante, creo que Gattignoni fue uno de los pioneros en dar estudios sobre etiología. Su estudio en 1998, más que informar sobre el manejo en ventilación, nos dio un alcance en cuanto a la etiopatogenia y nos dijo que esto no era solamente primario, sino que había otras enfermedades subyacentes que también conllevaban a tener un cuadro similar. Es así que él describió la neumonía como factor directo, la aspiración gástrica, la contención pulmonar, ahogamiento, la sepsis, el primer asesino que tenemos en los cuidados intensivos, las quemaduras, el trauma severo, la pancreatitis, intoxicaciones, y los postoperados de cirugía cardiovascular. Yo siempre hago hincapié acá en las quemaduras. Cuando yo trabajaba en la unidad de cuidados intensivos quemados, siempre a los pacientes que venían les decía, lo que más vas a ver acá es shock y ARS. Y eso es lo que más van a ver en las rotaciones de UCI quemados. En cuanto a la fisiopatología, si vamos a hablar sobre el manejo, primero tenemos que comprender bien la fisiopatología, porque de ahí va a partir nuestro manejo. Vamos a ver que en estos pacientes, el primer cambio que se va a producir es lo que es el aumento de la permeabilidad. ¿Por qué? Porque va a haber un insulto a nivel de la membrana basal, las endotelinas que van a permitir el paso del líquido al espacio intersticial van a fallar y de esta manera se van a abrir el endotelio, se va a abrir, va a pasar líquido al intersticio, también va a pasar proteínas, de esa manera va a caer la presión coridosmótica también a nivel del vaso sanguíneo, van a pasar neutrófilos hacia el espacio intersticial, estos neutrófilos se van a activar, van a producir liberación de mediadores inflamatorios, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, factores de necrosis tumoral alfa. Toda esta cascada inflamatoria va a desencadenar a su vez una activación anómala de lo que es la coagulación, la cascada de la coagulación. Es por eso que al final también encontramos TRO. Este edema intersticial también se va a expresar con esta inflamación en un edema alveolar. Este edema alveolar lo que va a hacer, el edema alveolar intersticial va a aumentar el gradiente alveolo arterial y de esa manera se va a traducir como hipoxemia. Los neutrófilos también van a pasar al espacio alveolar
van a provocar más daño a nivel alveolar. Es así que las células propias del alveolo, como son los neumocitos tipo 2, algunos se van a dañar y algunos no. Y de los que se van a dañar van a afectar lo que es el factor tensioactivo a nivel del alveolo, y eso se va a traducir en colapso pulmonar. El colapso pulmonar se va a definir como atelectasia, y principalmente es lo más importante en esta patología. Saber que lo más importante a raíz de esto es el aumento del espacio intersticial, disminución del gradiente alveolo arterial, atelectasias. Posteriormente, vamos a ver que nuestros pacientes van a tener una fuga endotelial, un edema alveolar, un edema intersticial, que es más proteináceo e inflamatorio, no es hidrostático. Acá no van a servir la furosemida como tratamiento de base. Va a haber una desactivación del surfactante y va a haber un reclutamiento y desreclutamiento producto de que la membrana alveolar se va a dañar, ¿no? Y los neumocitos también van a dejar de producir el surfactante. Entonces, vamos a empezar con los cuidados críticos generales. Vamos a ver que el PALIC nos orienta acerca que pongamos énfasis en lo que es el tratamiento de la causa. Si no tratamos la causa, nuestro paciente probablemente no sobreviva. Yo puedo manejar muy bien mi ventilación, yo puedo manejar muy bien mi hemodinamia, pero si no he tratado la enfermedad que ha ocasionado que este paciente llegue a ARS, lo más probable es que tenga un desenlace fatal. Minimizar las complicaciones de todos los procedimientos a emplear. Creo que los que realizamos cuidado crítico siempre escribimos ahí en el RP manipulación mínima, y generalmente estos pacientes llega el momento de hacer el confort, ¿no? Y la manipulación generalmente lo encuentran saturando el paciente. O sea, hay que disminuir un poco lo que son los procedimientos a emplear. Uno de ellos también es la aspiración. Ya ha hablado, creo, la señora Ana en cuanto a la aspiración del circuito cerrado, y que no necesariamente siempre que encontremos secreciones en el tubo tenemos que aspirar. Si esto se acompaña de una desaturación importante, una descompensación importante del paciente, pues aspiraremos. Reconocimiento y tratamiento temprano de las infecciones nosocomiales. En el transcurso vamos a tener que abordar todas las complicaciones, y una de ellas son las infecciones nosocomiales que se producen dentro de la unidad de cuidados intensivos. La fluidoterapia apropiada. El PALIC dice que debemos ofrecer una fluidoterapia apropiada posterior del periodo de resucitación del paciente. Si el paciente amerita un periodo de resucitación, posterior debería ser algo conservador. Aquellos pacientes generalmente que fueron que abordada, su inicio fue una sepsis, por ejemplo, y que llegaron al shock séptico, en aquellos pacientes a veces tú bajas y como el pulmón está blanco, generalmente el médico se restringe un poco en el volumen y no le quiso aportar más volumen. Pero Carcillo ya nos decía que aquellos pacientes que desarrollaron ARS a partir de un cuadro infeccioso, un shock séptico, fueron aquellos que fueron pobremente hidratados, ¿no? Fueron pobremente reanimados, aquellos que recibieron menos de 20 mililitros por kilo. A su vez, ¿qué líquido voy a utilizar? Voy a utilizar lactato de Ringer, voy a utilizar solución fisiológica, voy a utilizar albúmina, dextranos, no sé. Generalmente vamos a utilizar cristaloides. Dentro de esos, algunos se van a ir más por el lactato de Ringer, otros van a utilizar más solución fisiológica. El estudio SAFE, que es uno de los más importantes que ha habido hasta la actualidad, nos habla de que el inicio de la reanimación en los pacientes, en estos casos, ya sea con solución salina o albúmina, no tienen significancia en la estadística en la mortalidad. Es así que algunos dijeron, no, pero yo no daría albúmina tampoco en trauma, yo prefiero dar albúmina, en el chocado prefiero dar también albúmina. Y si es ARS, dicen, bueno, el estudio SAFE trató de satisfacer a todas esas poblaciones de médicos que se iban por una u otra patología, pero nosotros vamos a enfocar en ARS. En estos pacientes demostró que tampoco tenía incidencia en la mortalidad, ¿no? O sea, pero en cuanto a costos, creo que es más barato utilizar la solución fisiológica que utilizar la albúmina en nuestra realidad. Otro de los cuidados críticos generales que vamos a utilizar es una sedación analgésica adecuada. Yo tengo que sedar bien a mi paciente y este paciente no debe hacer esfuerzo respiratorio. Este paciente no debe pelear con el ventilador. Si yo creo que ya utilicé todas mis armas para llegar a una buena sedación analgésica, como de repente midazolam a dosis altas, lo que es fentanilo a dosis altas, le agregué de repente ketamina, ya le agregué propofol, mi paciente se sigue moviendo, las dosis son demasiado altas, incluso con midazolam a dosis de estatus, debo valorar si en este paciente voy a utilizar relajación muscular. El PALIC no recomienda el uso de relajación muscular en forma cotidiana en todos los pacientes. Deberíamos valorar y solamente se va a utilizar, generalmente, aquí no se van a beneficiar aquellos pacientes que tienen de repente un ARS moderado, un PARS severo.
En esos pacientes podría yo emplear la relajación muscular a fin de, en la etapa aguda, compensar a mi paciente. El soporte nutricional adecuado, que es lo que recomienda el PALIC, tampoco define cómo va a ser mi nutrición. Solamente te dice un buen soporte nutricional pensando en la etapa aguda y pensando en el destete del paciente. No te dice qué sustrato voy a dar, si necesito darle menos cociente respiratorio, si tengo que darle menos carbohidratos, si debo darle arginina, que es un precursor del óxido nítrico. Nada de eso está validado en el momento del PALIC. ¿Qué quiere decir? Que a futuro probablemente va a haber más reuniones y probablemente más injerencias en el manejo. En cuanto a la terapéutica, vamos a ver que después que yo estoy realizando mi ventilación a mi paciente y mi paciente no está yendo bien, porque en estos pacientes, sobre todo los que son primarios, no van bien, siguen con desaturación a pesar de presiones altas de ventilación. Tengo pacientes con alteraciones en la gasometría y yo ya estoy quemando todo lo que es los límites de presión en mi ventilación convencional. Se va a beneficiar de ciertas estrategias, entre ellas la pronación. Todavía está en pie, según el PALIC, lo que es los conceptos de hipercapnia y hipoxemia permisiva. Algunas poblaciones, probablemente el uso de óxido nítrico, lo que es la ventilación de alta frecuencia, que en adultos la verdad no ha ido bien, pero en pediatría, sobre todo en aquellas edades que se acercan mucho a la edad neonatal, tiene muy buenos resultados, ¿no? Pero mientras más nos alejamos de la edad neonatal, la verdad nos acercamos a los resultados de adultos. Y lo que es la oxigenación con membrana extracorpórea, de repente como último caballito de batalla. Entonces vamos a hablar, lo más interesante de manejos, ¿qué modo ventilatorio voy a utilizar? El soporte ventilatorio. Bueno, acá tengo a un colega y amigo, mi ex centro de trabajo. ¿Qué utilizaríamos? En adultos dicen voy a utilizar volumen y de repente limitado por presión. Pero en pediatría, eso, y en adultos creo que no he visto diferencia entre presión y volumen. El PALIC no recomienda algún modo especial. Debe ser el que en realidad uno mejor maneje, el que mejor conozca, en el que mejor te vas a desenvolver. Vamos a ver que este estudio no compara el uso de modo ventilatorio entre presión y volumen sin ver resultados significativos en cuanto a la mortalidad. Entonces, cualquier modo va a ser correcto. Tampoco utiliza los modos no convencionales, no entra dentro del consenso. La ventilación mecánica. Y aquí uno de los mejores, los más grandes aportantes que hemos tenido es el doctor Amato, acá nomás vecino de Brasil. Sin embargo, muchos de sus estudios han dado pie a muchos de los conceptos que a nosotros nos permiten manejar y que también ha disminuido la mortalidad en el paciente en los últimos años. Vamos a ver que uno de sus estudios, en los cuales él utilizó volúmenes tidales bajos, disminuyó la mortalidad y también lo que es los días fuera de ventilador. La presión meseta límite de 28, estos son recomendaciones del PALIC. La presión meseta límite hasta 28 centímetros y 29 a 32 centímetros si hay reducción de compresión torácica importante. Niveles de PIC entre 10 y 15. Vamos a ver que el PIC es muy importante y a partir de los trabajos que se realizaron, se han vuelto a hacer más trabajos. Dentro de esos han salido lo que es el driving pressure, donde se vio que los PICs altos y la presión pico, la diferencia no debería ser más de 15. En verdad todos los pacientes tienen una alta mortalidad, pero aquellos que tenían esa diferencial menos de 15 se morían menos. Este es el estudio del doctor Amato, publicado en el 2002 en el Journal. Vamos a ver aquí que la significancia de ese estudio fue que demostraba una menor mortalidad frente a los pacientes que utilizaban volúmenes tidales conservadores. Fue lo más importante y el aumento del número de días libres de ventilador en el paciente. En cuanto a la pronación, es una opción terapéutica, esta es una recomendación PALIC, en pacientes gravemente hipoxémicos, con PAFIs menores de 150, que no han podido ser reclutados por otros medios. Gattignoni, ya en un estudio realizado en el 2009, donde él realizó pronación a los diferentes pacientes, mostró mejoría en la oxigenación al mejorar el PAFI, pero no mejorías en la mortalidad. Eso sí, no ha podido demostrarse por la pronación. De repente, parte del tratamiento hasta estabilizar al paciente, pero luego tengo que valorar qué más voy a hacer con mi paciente, ¿no? Hablamos del concepto de hipercapnia permisiva. En este caso voy a detener un poco acá porque la literatura generalmente nos ponía un límite de 7.25 pH, pero en la última conferencia nos habla de un pH hasta 7.15, que nosotros podemos utilizar incluso una presión de nivel de CO2 hasta 90. Y esto es muy importante porque a veces el paciente está saturando 90%, 91%, sin cambios en la gasometría,
pero tendemos a subirle las presiones del ventilador y tratamos de buscar una mejor saturación. Eso ya se ha visto que no ayuda en realidad, ¿no? Al paciente no le ayuda. Si tu paciente satura 85%, 88%, 90% y tú estás utilizando volúmenes tidales bajos, estás utilizando un pic adecuado, que está entre 10 y 15, y tu paciente satura eso, pero no hay cambios, o sea, no hay incremento de lactato, tu pH no cae por debajo de estos valores, tu CO2 no se incrementa, no llega a más de 100, más de 90, yo mantendría todavía esos valores todavía. Excepciones en el manejo de la hipercapnia permisiva, la hipertensión endocrinana, que es un criterio absoluto, hipertensión pulmonar severa, cardiopatías congénitas, son relativas, igual que la inestabilidad hemodinámica y disfunción ventricular. El PIC, ya en el estudio de Amato en el año 2000, no solamente demostró que aquellos pacientes que utilizaban volúmenes tidales bajos, si uno lee el estudio, se puede dar que la población que utilizó con volúmenes tidales bajos utilizaban PICs altos, que estaban generalmente entre 10, 16, mientras que los que utilizaban volúmenes conservadores, sus PICs generalmente eran 9 o menos de 10, y tenían mejores resultados. Posteriores estudios que se realizaron, pudieron ver que aquí, uno de lo más importante de los estudios fue mantener un PIC alto, un PIC elevado. Yo no puedo tener un paciente con AR severo y tener 7 de PIC y 35 de presión pico o presión inspiratoria alta. La diferencial es muy elevada y eso va a llevar a mayor mortalidad en mi paciente. Aquí dice, esto es del consenso PALIC, va a decir que en ausencia de curvas de presión volumen, yo debería elevar de 2 a 3 centímetros mi PIC hasta mantener una saturación entre 90, 95, siempre y cuando yo maneje un FiO2 que esté por debajo de 0.6. Ya se hablaron anteriormente sobre lo deleterio que es el oxígeno. Lo deseable es mantener un PIC por encima del punto de inflexión inferior, que es 2 puntos generalmente por el punto de inflexión inferior, para evitar las atelectasias, ¿no? Que ya es parte de la fisiopatología, ¿no? En cuanto a la ventilación de alta frecuencia, la recomendación del PALIC es que es una alternativa cuando la presión meseta es mayor de 28 centímetros de agua. Entonces, muchos centros de nuestro país no cuentan con un ventilador de alta frecuencia en las unidades de cuidados intensivos. Generalmente esto se ha evidenciado mejor en la edad neonatal, y los neonatólogos sí tienen ventiladores, ¿no? Con bafo. Este es un estudio que comparó la ventilación de alta frecuencia con la ventilación convencional. En realidad no demostró que fuera mejor, demostraba que de repente tenía un poquito más de mortalidad y también aumento de días de ventilación. Entonces tampoco es la panacea de la ventilación de alta frecuencia, ¿no? Cuando ya quemé de repente todo lo que es en la ventilación convencional, y digo, no, necesita bafo, no necesariamente. En cuanto a los corticosteroides, hay muchos médicos que están en contra de su uso, otros están a favor. En realidad lo que dice el consenso es que si la enfermedad de base tiene componente obstructivo, es la causa de base, ¿no? Tienes que utilizar los corticosteroides. Pero si no lo tuviera, en realidad no han demostrado que esto mejore la mortalidad, ni la sobrevida del paciente, ni los días fuera de ventilador. Y se va a dejar solamente a criterio del médico, siempre y cuando tú tengas un paciente frente a un paciente que cursa con un par severo o refractario al tratamiento. El uso de surfactante, y yo lo he visto, no lo he empleado en realidad, pero sí lo he visto, pero en realidad no mejora la mortalidad. No hay ningún estudio que demuestre que mejore la mortalidad de los pacientes en ARS cuando se usa en forma rutinaria. Y no es el surfactante que utilizan los pacientes en neonatología, no es el Survanta, es un surfactante diferente, de alto costo, no es tan fácil de conseguir, el Camafton. En cuanto al óxido nítrico, este es un vasodilatador. Vamos a ver que los pacientes dentro de la fisiopatología de ARS van a cursar con una depresión de volumen. La hipoxemia va a causar que haya vasoconstricción, porque la hipoxemia va a causar eso. Entonces, algunos pacientes se pueden beneficiar de óxido nítrico, dijeron alguna vez. Muy bien, vamos a utilizarlo, pero se vio que al utilizarlo en forma rutinaria, en verdad no mejoraba la mortalidad ni la sobrevida, ni los días de ventilación, fuera de ventilación. Y se separó, porque tiene un alto costo, en aquellos pacientes solamente que cursaban con hipertensión pulmonar documentada. Eso quiere decir que yo debo tener un manejo hemodinámico adecuado de mi paciente, de repente una ecografía, algo no invasivo, al costado, que me demuestre que mi paciente está cursando con hipertensión pulmonar severa y que de repente se vaya a beneficiar del óxido nítrico, ¿no? O como un puente para iniciar ECMO. El paciente que va a iniciar ECMO porque de repente
como dijo la doctora, hay pacientes asmáticos, una neumonía, un paciente que está de repente a ingresar a trasplante pulmonar. En esos pacientes podría utilizar ECMO, ¿no? Voy a utilizar el óxido nítrico previo a utilizar la oxigenación con membrana extracorpórea. En cuanto a la disfunción ventricular derecha, importante también está recomendado su uso. Adhikari realizó un estudio randomizado en 1.237 pacientes. En realidad no demostró que esto mejorara la mortalidad, ¿no? Este es otro estudio que también demuestra similares resultados y también demuestra que debería utilizarse pre-ECMO. En cuanto al soporte vital extracorpóreo, la recomendación de esta conferencia es: si la causa de la insuficiencia respiratoria puede ser reversible y el paciente puede beneficiarse de este equipo, porque es un equipo que va a suplir la respiración y también la hemodinámica del paciente, entonces lo vamos a utilizar. Pero, ¿cuántos centros de nuestro país cuentan con un ECMO? Son muy pocos, escasos, contados con los dedos. Entonces, de repente, esto va a ser el último, o de repente no tenemos todavía lo que es la referencia para los pacientes que se van a beneficiar, y estos pacientes no son fáciles de trasladar, son pacientes que son de manipulación mínima, que se van a descompensar con facilidad, y generalmente no llegan a si no está en un centro que cuente con estos dispositivos, en verdad no se van a beneficiar, ¿no? Bueno, este es Piura. Esta es una imagen de una ciudad, un pueblo donde yo hice mi serum. Si hubiera alguna pregunta, quizá. Sí, dígame. Digo, el tratamiento del parto. No sé si no lo mencionó tal vez la terapia de reclutamiento alveolar. Claro, en cuanto a la maniobra de reclutamiento alveolar, no se utiliza de forma rutinaria, en realidad. No han demostrado que las maniobras de reclutamiento alveolar mejoren la mortalidad de los pacientes, pero de repente un paciente que está descompensado y tú puedes utilizar maniobras de reclutamiento alveolar. De por sí ya el PIC alto es una forma de reclutamiento y de repente utilizar las maniobras de reclutamiento pueden, de repente, porque una de sus complicaciones son las de saturación del paciente, si el paciente está hemodinámicamente estable. Si no consigo eso, en realidad no ha demostrado que esto mejore la mortalidad, ¿no?, del paciente. No está dentro del consenso como una fuerte asociación en la mejoría del paciente, ¿no? Lo que sí está es el uso de PIC altos y por eso ya por sí eso causa un reclutamiento. Quizás si mi paciente desatura, yo puedo subir los PIC momentáneamente por 20, 30 minutos, que es un tipo de reclutamiento. De repente mi paciente estaba con 10, lo llevo a 20. Algunos médicos dicen, sobre todo tradicionales, unos 40 minutos, unos 30 minutos, y luego lo voy a bajar, pero eso en verdad no va a mejorar al paciente. Si el paciente está, hay que buscar la causa que lo está descompensando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? En cuanto a la pronación, buenos días. En cuanto a la pronación, ¿es por qué tiempo se realiza? ¿Por horas, permanente, 24 horas, por cuántos días? En cuanto a la pronación, hay estudios, y sobre todo estudios con evidencia en la población adulta, donde ellos no utilizan más de 20 horas. Hay estudios que demuestran que 16 horas de pronación con tiempos de 4 horas, o 20 horas con descansos, lo vuelven al supino en 4 horas, son suficientes. Lo que buscan es reclutar las zonas pulmonares que están invertidas en este paciente. En cuanto a la población pediátrica, muchas veces, una vez que lo programamos y el paciente va bien, puede estar ahí más o menos días, hasta una semana incluso, salvo que ya encuentras mejoría del paciente o en tu camino encuentras descompensación, vas a tener que tomar una opción, ¿no? Pero generalmente si el paciente ya empieza a bajar los valores de los parámetros ventilatorios, se empieza a compensar, tomas una decisión que es despronar. No hay en el consenso un límite o una decisión médica donde tú vas a tomar el tercer, cuarto día, despronar al paciente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos al doctor Carlos Delgado por esta brillante exposición. Un fuerte aplauso y le vamos a dar un obsequio de parte de la comisión.